vamos a continuar con nuestro encuentro con Jesús, miércoles con Jesús. Esta semana para mí ha sido un motivo de reflexión especial por el tema que trata. Y antes de comenzar a preparar el tema, yo ya estaba reflexionando al respecto. Yo les pido mucho que puedan seguir orando por mí, por mi salud, por sabiduría, por inteligencia, por gracia, juventud, porque la oración trabaja. Y yo le doy gracias al Señor que con cada persona que estamos trabajando los sábados, el Señor me permite, les doy sus segundos o un minuto o quizás dos. Pero nadie se va con las manos vacías emocionalmente. Entonces yo le doy las gracias al Señor. Y cada persona es un caso. En alguno es humor, en otro es amor, en otros es compasión, etcétera, etcétera. Yo le doy muchas gracias al Señor porque nos permite ministrarles emocionalmente y algunos comienzan a recibir lo espiritual. No los podemos invitar a que vengan aquí al templo porque no hay espacio, no hay lugar apenas para nosotros. Pero vuelvo a decir, es una tierra que está siendo abonada, corazones que están siendo preparados al mensaje. Y si alguno llega porque llega, es bienvenido, no le vamos a decir que no. Y es así como han llegado 3 personas. Y este domingo recién pasado una aceptó al Señor y la otra parece que se arrepintió de no haberlo hecho porque se iba llorando también. Gracias al Señor por esa bendición. En miércoles con Jesús, el día de hoy tenemos a Jesús. En breve dice Jesús y las personas, pero en realidad se trata de Jesús y el trato a las personas o el trato con las personas. Vamos a ir en oración y vamos a pedir al Señor su dirección por los próximos minutos. Padre Santo, gracias por esta oportunidad de estar en su casa con nuestros hermanos, alabar, bendecir su nombre, ofrendar y amar. Pero también ahora queremos rogar, mi Señor, porque su palabra pueda alimentarnos, pueda nutrirnos, pueda recordarnos y llevarnos a la reflexión que posteriormente se traduzca en acciones. Todo esto queremos y esperamos de su palabra en Cristo Jesús, se lo rogamos. Amén y amén. Bueno, ahí tienen ustedes, vamos a basarnos exclusivamente en Juan, el capítulo 4, versículos 1 al 42. Consultados o para consulta están todos los demás y nuestros hermanos en Facebook ya lo tienen, gracias al Señor. Errores y desastres. Hablando de nuestro trato con las personas, nuestro Señor Jesucristo nos da clases magistrales. Y es importante, viene a la razón, por los tiempos que estamos viviendo y aunque no estuviésemos viviendo estos tiempos, igual sería pertinente, pero los tiempos que estamos viviendo lo hacen todavía más, incluso urgente, porque los problemas que habían antes de la pandemia, ¿usted cree que ya no existen? Recrudecieron. Los conflictos familiares, las adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y en general, si antes lo teníamos, ahora más. ¿Qué cosa? Vidas destrozadas, vidas desastrosas. Y lo más increíble de esto es que no se necesita mucho para arruinar una vida, para provocar un desastre o un caos. Muchas veces puede ser algo muy pequeño y que puede tener consecuencias muy grandes y para el resto de la vida. Como por ejemplo, un embarazo no deseado, que afectará la vida tanto del joven como de la señorita. ¿Qué tanto es una vez probar drogas? ¿Qué tanto es una vez probar alcohol? Y así sucesivamente. Hay pequeños errores que pueden provocar grandes desastres. Hace algún tiempo vimos uno de ellos, pero que costó billones y billones y billones a Estados Unidos y Canadá. El día de hoy quiero traer a ustedes otro de estos pequeños errores que tuvieron grandes consecuencias. El año 2006, la línea aérea Alitalia puso un aviso. Alguien lo puso a nombre de ella en su sitio web, en internet. Pasajes desde Toronto a Chipre en clase ejecutiva a $39. Hubiera sabido yo. Esos pasajes valían y valen $3,900. Pero alguien se equivocó y le quitó 2 ceros. O se le olvidó ponerle 2 ceros. En cosa de horas, 2,000 pasajes se vendieron. ¿Cuáles fueron las consecuencias? $7.7 millones de pérdidas.
2 ceros que se les olvidó poner a alguien, a una persona. Imagínense ustedes. Bueno, hay vidas que por un pequeño error han sido destruidas, destrozadas, arruinadas. Yo no sé cuál sea su situación o si ha experimentado alguna vez una situación como esta. Lo cierto es que cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nuestras vidas no eran una maravilla. Había vidas en desastre, pero todo cambia, absolutamente todo cambia. Todos los que estamos aquí debemos estar en condiciones de decir que todo cambia, que todo se hace nuevo, que todo se hace mejor, que nuestras vidas tienen propósito, que nuestras vidas tienen paz, que en nuestras vidas hay gozo y que disfrutamos la vida. Para que todo el mundo que vive en desesperanza, en desesperación, en depresión, con ansiedades y temores, diga: existe otra clase de vida, otra calidad de vida. Nosotros, donde quiera que vayamos, es lo que tenemos que mostrar. Bueno, el día de hoy, basado en Juan, el capítulo 4, de los versículos 1 al 42, vamos a ver una vida precisamente que estaba destrozada o desastrosa. Dice el versículo 1: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Para leer el contexto: y le era necesario pasar por Samaria. Yo no sé si en su lugar de origen, de su país de origen, si es otro, hay algún lugar así. Yo le voy a decir, no hay regiones enteras así, pero al menos de donde yo soy, que es Santiago, la capital, hay comunas, lo que será como barrios, pero es todavía más grande, en donde no entra cualquiera, en donde uno no entra. Solamente por causa del Evangelio, nosotros, yo y otros, nos arriesgamos a hacerlo, pero definitivamente hay comunas enteras en donde uno no pasa por ahí. Uno puede hacer un gran rodeo, pero jamás de los jamases va a entrar ahí. En el caso de Samaria no era un lugar peligroso, pero sí era un lugar contaminado, socialmente, ritualmente, etcétera, etcétera. Razón por la cual cualquier judío que se llamase buen judío no iba a pasar por ese lugar. Prefería rodear el lugar, aunque eso le significara incluso un día entero de retraso en su viaje. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo pasó por ahí. Le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, junto al pozo. Era como la hora sexta, era como mediodía. Yo no sé cuáles son sus horarios de alimentación en casa, pero en la mía normalmente a esa hora ya nos toca la comida del mediodía. Y siempre hay algo que nos lo recuerda. Imagínense ustedes al sol en el desierto o en una zona árida como es el desierto, falto de agua, de comida. Definitivamente nuestro Señor Jesucristo tiene que haber estado cansado, con hambre y sediento. Y eso les voy a decir, hermanos, que a mí me da mucho ánimo en el siguiente sentido. Porque lo que Él hizo, pese a encontrarse en esas condiciones o circunstancias, me dice a mí que nosotros también podemos. Ahora, lo interesante de esto, y al final del pasaje nos lo dice, es una experiencia que nosotros hemos tenido. A mí me da tanto gozo, mucho gozo, cuando veo que estamos sirviendo. Y no que están sirviendo, sino que estamos sirviendo como un equipo, como un cuerpo. Y no veo a una persona que se esté escapando, aunque puede hacerlo, para ir al baño, para tomar agua, incluso para comerse a la rápida un taco si fuera necesario. Pero sin embargo estamos tan entrados, tan compenetrados, tan unidos, que nos olvidamos de eso. Uno quizás a las 2, otros a las 3, muy tarde, todos se acuerdan de que había que comer, pero a la hora de servir con esa pasión con que lo están haciendo, se olvidan de la comida. Continúa. Entramos en el relato mismo. Aquello es la introducción y el contexto para entender. Nuestro Señor Jesucristo llegó a Samaria, a Sicar, y se encontraba junto a un pozo y en las condiciones en que estaba. Y nuestro Señor Jesucristo se encuentra ahí con una persona con una necesidad. Como un dato interesante, yo les invito, después del día de hoy, de manera especial, vamos a ver con mejores ojos
con mayor compasión a las personas, pero también con mayor inteligencia y sabiduría. Cada persona, toda persona tiene necesidades. Tiene una necesidad, una gran necesidad, tiene muchas otras necesidades y tiene la más grande de todas, que es la necesidad de salvación, la necesidad de un Salvador, la necesidad del perdón de sus pecados. Nuestro Señor Jesucristo se encuentra aquí con una mujer. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Nuestro Señor Jesucristo no trató con todas las personas del mismo modo. Con cada persona trató de una manera especial. ¿Por qué? Otro factor muy importante: las personas son individuos. Además, eso significa que tienen particularidades o características únicas, o el conjunto de ellas que le hace único o única con relación a los demás. Y aquí Él le habla directamente: dame de beber. Cierto es también que la Biblia no puede entrar absolutamente en todo detalle de palabras, pero en términos generales nos transmite lo que es necesario. Y lo cierto es que aquí hubo una comunicación de parte de nuestro Señor Jesucristo para con esa mujer de una forma directa. Cuando estamos ahí, estamos contra el tiempo, me refiero a las despensas del ministerio. No hay tiempo para muchas palabras y tenemos que actuar de una forma directa. Oramos mucho y yo creo que del mismo modo en que el Señor me da palabras a mí o me da la sabiduría en el momento, se la da a cada uno de aquellos que están tratando con las personas. Dame de beber, le dice. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. No habían comido, tenían necesidad de comer, así que él tenía hambre. Él tenía hambre, tenía sed, estaba cansado y le salió trabajo. ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto como excusa: es que no tengo tiempo, estoy apurado, es que estoy muy cansado, es que no he comido, traigo un hambre? Y los entiendo. Es que tengo sed, tengo la boca seca. Pero siempre se puede un poquito más, siempre se puede un poquito más, porque cuando Dios pone a alguien en nuestro camino, es Dios quien le está poniendo en nuestro camino. Entiéndase quiénes somos nosotros: embajadores, sacerdotes, luz, sal. Y yo siento mucha carga por aquellas oportunidades en que después he caído en cuenta que se he desperdiciado la oportunidad. Y tuve una experiencia tan fuerte que me marcó. Y yo quisiera que usted, como cristiano consagrado, dedicado al Señor, no vaya a sufrir una experiencia como esa. Por lo tanto, aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo, no importa cuán adversas sean las circunstancias en las cuales usted se encuentre, no deje de brillar, no deje de brillar, no deje de dar testimonio. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Cómo tú, siendo judío, hace una diferencia? Me pides a mí de beber, primero, que soy mujer, y segundo, que soy samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Yo no sé si usted tiene alguna aversión contra alguien o algún grupo étnico, contra alguien por algún motivo. Los que la tienen o la han tenido saben o podrán entender un poquito cuál era el problema aquí. Yo les he compartido a ustedes la diferencia o las diferencias que existen entre los chilenos y los argentinos. ¿Alguien recuerda esto que lo haya compartido? Y es una cuestión cultural. Hay alguien que dice que no, bueno, se lo voy a contar. Siempre ha habido mucha diferencia, mucho problema entre uno y otro. De tal manera que es, pero generalizado el sentimiento, sobre todo que se tenía, ya no, que llegaba a ser prácticamente como una cuestión psicológica, un problema de autoestima de parte de los chilenos por los argentinos, y no los querían. Y luego eso, en realidad nadie sabía por qué. Históricamente venía del tiempo de la colonia, pero la gente en sí misma, o la mayoría de la gente, no sabía por qué. Lo heredaban los padres a los hijos y a los nietos, y seguía esto así. Bueno, yo estaba consciente de esto, pero el Señor me iluminó aún más acerca de mi problema cuando conocí a un hermano argentino.
Se imaginarán ustedes, no fue fácil, la experiencia, el acercamiento tomó algo de tiempo, pero finalmente el Señor hizo la obra y no solo me hizo caer en cuenta del sentimiento que había, del error detrás y las razones detrás del sentimiento, de la emoción, lo que es más importante, la sanación. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, Él no tenía el problema lo tenía la mujer, pensando que nuestro Señor Jesucristo lo iba a tener, pero Él no lo tenía y nosotros nos llamamos cristianos. Eso significa que nosotros no debemos tener ninguna clase de problemas para tratar con gente. A veces nos ha tocado aquí gente que está, y no es contra los tatuajes, sino por lo que significan los tatuajes que ellos traen, y los piercings que traen, los aretes, las perforaciones, que nos hacen hablar o ver a todas luces de que son personas que vienen de una vida de cárcel o delictual. Sin embargo, el Señor nos da gracia, tratamos y luego bien felices. Porque a ellos lo que les doy, lo que les damos, me imagino todos al tratarles es respeto. Respeto y afecto sincero. Porque yo no estoy pensando y no pensamos en todo aquello, lo vemos, pero no dejamos que nos afecte. Pensamos simplemente en la necesidad que hay y que Dios le ama y en que Jesucristo murió por él. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo era obvia o evidente la necesidad de aquella mujer. Una mujer que iba a mediodía, cuando más calor hacía, y no había nadie más que ella en ese lugar, había un motivo. Primero, la gran necesidad era de agua, material, física. Y luego la necesidad era tan grande que no podía evitarlo. Y luego la necesidad era tal que no podía ir otra persona por ella al agua ni ayudarla. Normalmente las mujeres iban muy temprano por la mañana. Iban en grupo. O ya cuando comenzaba a atardecer, que comenzaba a bajar el sol, hacía menos calor. Siempre en grupo. ¿Por qué? Porque para llenar las vasijas de agua pesaban mucho. Nada más, no sé cuántos habrán cargado los paquetes de agua que uno compra de botellas y algunos ya vienen pesados. Si traemos, no sé, unos 30, no sé si hay 30, 22, 36, yo compro el de 45. Y ese debo decir que ya pesa. Y para la mujer más. Y los que ellas llenaban de agua, los cántaros que llenaban de agua eran todavía mucho más pesados. Entonces la única forma era al ir en grupo, los llenaban y una ayudaba a la otra a subírselo sobre el hombro y una llevaba uno más chiquito, la última, por supuesto. Luego se hacían acompañar de algún varón porque podían haber hombres malos también. Entonces, el encontrarse nuestro Señor Jesucristo con esta mujer a esa hora del día y sola, nuestro Señor Jesucristo Él todo lo sabe, pero humanamente hablando, aún nosotros, sin tener más capacidad que la de un ser humano común y corriente, podemos identificar claramente cuando algo no está bien o cuando algo es especial o diferente y decir, ¿verdad? Bueno, nuestro Señor Jesucristo todo lo sabe. Había una necesidad muy grande en ella por el agua, por eso iba por el agua sola y a esa hora. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo va más allá. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Nosotros sabemos que las personas con las que tratamos tienen necesidad. Ahora, hay muchos bemoles y sostenidos. Eso quiere decir que hay muchas variables en la situación de cada uno de ellos al venir con una despensa. Pero al final de cuentas todos tienen necesidad. Y les voy a poner un ejemplo a que me estoy refiriendo. Algunos las iban a vender. Y las venden, yo no sé cuánto las venden, pero vamos a decir a mitad de precio. Bueno, si las venden, probablemente no tengan tanta necesidad de lo que tiene en la despensa, o probablemente ya consiguieron, que es muy probable,
más de una, y con una satisface la necesidad de la despensa y con la otra se produce un poco de efectivo para comprar otra cosa. Por supuesto, si es para el vicio no está bien, pero hagan cuenta que es para otra cosa. Y finalmente yo todavía veo que si lo venden a mitad de precio, la persona que lo compra a mitad de precio es una persona que tiene necesidad de esos alimentos como para comprarlos, y que los esté comprando a mitad de precio ya está haciendo una gran bendición. ¿Le gustaría que usted lo ha mandado y que le dieran un descuento del 50%? ¡Qué bendición!, diría usted. Yo también. Bueno, la gente que lo compra al 50% está recibiendo también bendición. En otras palabras, como quiera que lo miramos, finalmente hay bendición. Y la persona que viene porque tiene necesidad. Bueno, esta mujer venía porque tenía necesidad. Nosotros vemos y debemos ver todavía aún más allá que esa necesidad. En esta historia, nuestro Señor Jesucristo nos dice que existen muchas necesidades. Y aún detrás de una gran necesidad, no solo hay muchas otras necesidades, sino la más importante de todas, que es la espiritual. Finalmente la mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacar. Ustedes no tienen por qué estar viniendo, o ustedes pueden obtener todo lo que necesiten. Yo tengo un amigo, nosotros tenemos un amigo, nosotros tenemos a Dios, nosotros tenemos al Hijo de Dios. Nos gustaría que ustedes tengan esa bendición también. ¿Ha ido a la iglesia? ¿Saben qué bueno? ¿Va a ir a la iglesia? El día que quiera, aquí estamos. Si algún día quiere platicar de esto, si necesita oración, y así sucesivamente. Entonces Jesús ve a una persona con necesidad, o ve la necesidad de las personas. Nosotros podemos orar y pedirle al Señor que nos dé esa sensibilidad, la sensibilidad para ver qué es lo que hay. Yo platico con la gente y le hago muchas pláticas a cada uno de ellos, y me voy enterando de cosas que no quisiera saber, pero es bueno saberlas. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que la ciudad o la gente de la ciudad no están como nosotros. Nosotros estamos tan bendecidos que incluso tan bendecidos algunos que podemos decir que estamos viviendo en una burbuja o en una esfera de amor, de protección, de provisión. Y hay quienes no tienen, no solo no tienen nada de lo que mucho que nosotros tenemos, sino lo que es más importante, ni tienen al Señor. Entonces definitivamente están en tiempos muy, pero muy difíciles. Hay que avanzar. Jesús se interesó profundamente en esta mujer. Ayúdanos al Señor, y así debemos hacer nosotros, interesarnos en la gente. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. ¿Sabe qué? Cuando vienen las señoras solas, y a las señoras que vienen solas, yo les pregunto: ¿y su marido? Ahí está trabajando, está en la casa, está con los niños, o no está trabajando y está con los niños, lavando a ella, en fin. Si viene un hombre, le pregunto: ¿y su señora o su esposa? La misma cantidad típica de respuesta, pero nos vamos conociendo. Algunos han venido una pura vez, otros no han vuelto a venir, algunos han venido 2 veces, y en la tercera me dijeron: esta es la última porque me voy a trabajar. Y yo, pues, cuánto me alegro. Lo único que sé es que los que no regresan es porque están mejor, gracias al Señor. Y algunos vienen para que vean ustedes esto de ir conociéndoles e interesándonos. Llegó una señora esta última vez y me dice: mire, pastor, le presento a mi papá. Yo lo quedo mirando y le iba a decir: oiga, está muy bien usted. Y dice la señora: no, dice mi esposo. Lo vuelvo a mirar: no, pues está bien. Humor. Viene otra pareja y yo los veo: ¿y ustedes son casados o qué? Uno nunca sabe. Porque vinieron lo mismo dos mujeres, le digo: ¿son amigas, son vecinas o qué? No, me dice: son pareja. Ah, está bien. No dije así, está bien, pero para que vean ustedes, uno no sabe. Bueno, ¿y ustedes qué son? Me dice: ¿son matrimonios? Sí, me dice. ¿Y cuántos años de casados tienen? 40 años. Ay, los felicito. Pero más a usted, señora, porque me imagino que le tendrá que tener una paciencia a este hombre. Y él me dice: no, si es ella. Ah, bueno, pero usted, como los meros machos, se aguanta. ¿Ok? Me dice: muy bien, sí. Hermanos, se interesó.
Interesémonos. Le estoy diciendo esto porque cada uno de nosotros tenemos ese privilegio y esa oportunidad de dialogar, pero usted lo tiene también en otro lugar. El que toma sus cajitas y las va a entregar, también tiene oportunidad de dialogar. Pidámosle al Señor porque nos dé ese interés y esa capacidad para hacerlo. Continuamos con el relato bíblico, porque 5 maridos has tenido, le dice nuestro Señor, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y le van a decir: me parece que tú eres cristiano. Me parece que tú eres cristiano. Cuando usted le vean, cuando usted entre en diálogo con las personas, nos encontramos con todo tipo de situaciones. Una señora grande ya me dice: pastor, ore por mí, por favor, porque tengo muchos problemas. Yo abandoné la prostitución y la drogadicción y estoy en muchos problemas. Voy a decir, una señora grande. A la semana, o durante una semana, me llamó, me dice: pastor, para hacérselo breve, por favor ore por mí porque caí y estoy tomando. Después vuelve a hablar a la semana siguiente y ya estaba sobria y ya estaba enderezándose otra vez. Ahora, una persona cristiana, salva. Nos encontramos con todo. Hermanos, no quiero yo seguir asustándole, por así decirlo, pero quiero que sepa de que nuestra situación, nuestra condición, nuestra calidad de vida en todo sentido es tan privilegiada comparada con la de gente, no comparada con la de y luego hay gente que está en unas condiciones tan extremas. ¿Y quién está llamado a ministrarles? ¿Quién está llamado a hacer la luz y la sal, la esperanza, el que comunique el mensaje? Nosotros. Entonces ayúdenos al Señor en eso. Continuamos. Jesús pasó de lo personal a lo espiritual. En el terreno personal usted se va a encontrar con muchas cosas, y siempre en el terreno personal, hermanos, nos enseña nuestro Señor que debemos tener cuidado de no pasar límites si no vamos a hacer de bendición. Hay quien me pregunta, pero ya se transforma en un diálogo morboso en donde lo único que se quiere es escuchar y saber, pero si no va a hacer nada, no tiene sentido. Y luego, si no va a dar el siguiente paso, tampoco. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, en la historia dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. He leído un pasaje bíblico, usted puede consultarlo nuevamente. La gran verdad aquí es que nuestro Señor Jesucristo pasó de lo personal a lo espiritual. Hermanos, nos está dando una clase. Ahora es interesante notar que de todos los diálogos que nuestro Señor Jesucristo tuvo en su ministerio terrenal y que han sido escritos, que han sido reproducidos para nuestra formación, este es el más grande de todos. Por lo tanto, definitivamente es uno de los cuales mayor enseñanza podríamos obtener. El estar leyéndolo, el estar recordándolo y luego el estar repasando todo lo que ha estado pasando, valga la redundancia, durante este tiempo y en este ministerio, ha sido también de mucha edificación. Cuando todo esto haya pasado, esto que estamos viviendo y esto que estamos haciendo habrá sido una verdadera universidad para nosotros, todos sin excepción. Y lo más importante es que la iglesia no se ha detenido. Y por eso Café con Jesús vuelve a abrir sus puertas. Y eso se va a poner bueno, manteniendo todas las normas, por supuesto. Finalmente, Jesús se revela abiertamente, hermanos. El propósito último, o el más importante, a lo que queremos ir, a lo que debemos ir cuando entremos en diálogo, en conversación con la gente, es revelar a Jesucristo. ¿Cómo podemos hacerlo? Más allá de las palabras, o incluso como un comienzo, es revelarnos nosotros mismos como cristianos y lo que eso significa. Ahora, lo que eso significa para que ellos puedan acceder a la salvación.
Pero lo que eso significa tiene que ser algo evidente, como la luz, que ellos no puedan ver en nosotros. Ejemplo, todos los hermanos de la iglesia, que no son todos, pero los que están en el grupo de despensas de los recipientes, de los que la reciben, no sé si se han dado cuenta cuando se abre el chat el día viernes, normalmente en la noche. Es puro amor. No era así al principio. Puro amor y que Dios los bendiga y una cosa, pero que ni calvario. Ni calvario. ¿Pero por qué? Porque ya saben de que aquí es solo amor y nosotros se lo estamos mostrando. No hay lugar en ese grupo y en el ministerio para otra cosa que no sea el amor. Y yo doy gracias al Señor porque el Señor responde las oraciones. Y porque a cada uno de los que está participando le da la salud, le da la fortaleza, le da la gracia, les da el amor. Si no hubiera amor, no estarían ahí. Entonces definitivamente lo que hay es amor y la gente lo puede percibir, lo puede notar. De hecho, llegaron otra gente y que solamente amor. Hay un diácono, o que fue diácono de la Iglesia Católica por 20 años, y ese señor en sí mismo, él es un amor. Y vino, y había estado 2 semanas sin venir. Y que Dios nos bendiga, y todo puro amor, y a nosotros nos inspira también, porque en realidad Él es un amor. Y nosotros con más ganas le ponemos. Esto es bonito, de eso se trata, eso es ministerio de amor. Bueno, ¿cómo se revela nuestro Señor Jesucristo? Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo, ese Mesías. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hermanos, pensemos también otra cosa. ¿Cuántas de esas personas están hablando bien de Iglesia Bautista del Calvario? Y están diciendo: ay, si tienen amor. Los queremos apapachar. Y de hecho a muchos de ellos yo me despido y les doy un abrazo virtual porque nace, porque lo necesitan, porque el Señor lo pone en nuestros corazones. Y estoy seguro que ellos se irán, así como yo me quedo feliz, contento y gozoso de haberles dado esos segundos de amor, esos segundos, ellos también sé que se van felices y contentos de recibirlo. Muchos jóvenes. Y de hecho yo soy por matrimonio, como debe ser. Llegó una pareja y eran los dos bien jovencitos. Y ese fue la primera vez que teníamos leche. Yo les pregunto: ¿y ustedes pues, qué son? Yo dije: pues son noviecitos y vienen aquí a pedir, pero a lo mejor me van a pedir para 2 casas. Y pensando yo en eso, se me hace que voy a tener que dar 2 porque son novios y cada uno para su casa va a querer llevar. Y me dicen: no somos matrimonio. Ustedes. Pero no tienen hijos. Sí, tenemos 3 hijos. Pero ¿y qué edad tienen? Me dijeron algo así como 21, 22, 23, no recuerdo, pero los primeros 20 se veían muy jóvenes. Y yo digo: pero díganme la verdad, ¿ustedes están casados o...? No, casados. No puede ser. Yo bien emocionado. Y los felicito, porque así tiene que ser, tienen que casarse. Tráiganle 2 leches más y otra despensa porque ellos se lo merecen. Bueno, a los que cumplieron 40 años, tenían 40 años, también le puse otra, pero digo: porque se lo merecen. Para que le hagas un quesadilla, porque y así. Entonces, hermanos, qué bendiciones. Así como nosotros nos gozamos, ¿cree usted que ellos no se gozan? Es mucho más que lo que estamos dando, es el amor del Señor que les estamos mostrando a ellos. Finalmente, me estoy brincando aquí muchos versículos, pero para la conclusión, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermanos,
es el objetivo final. Pero la única forma en que ellos puedan conocernos, los que no nos conocen, es por medio de nuestro diálogo, por medio de nuestro testimonio. Usted podrá pensar ¿qué tanto es un gesto? De hecho, en una oportunidad tuve que ser como, no rudo, mucho menos agresivo, pero como poquito duro. No había de otra. Y sí quedé con una carga, le voy a decir, quedé con una carga. A veces hay que serlo, pero igual quedé, era justificado, pero quedé con ella. Porque no todos ni tienen la buena disposición, ni el buen ánimo, ni la educación, ni el respeto, ni la actitud. Pero finalmente, bueno, eso fue al principio, y finalmente el Señor sí sigue trabajando conmigo, sigue enseñándome a mí, y digo, el que está en la gran posición soy yo. Y eso tiene que darme mucha más paciencia, mucho más amor. Y cuando no lo haya, hay que pedírselo al Señor. Si me faltaba, yo creo que el Señor lo ha estado dando. ¿Qué le falta a usted para poder ser de tan grande bendición? Si usted ha considerado, o después del día de hoy considera que algo le falta, yo le invito a que lo pida al Señor. La gran pregunta el día de hoy, para llevarle a reflexionar en casa: ¿se interesa usted verdaderamente por las personas? Cuando esas y ellas no le pueden dar a usted nada, absolutamente nada, más bien llevarse de usted. Conclusión: las personas son individuos muy diferentes entre sí, pero con un denominador común: la necesidad de un Salvador. Y ahí estamos nosotros para comunicarlo. Si me acompañan, hacemos juntos esta oración. Señor, enséñeme a ver a los demás del modo que usted los ve, como personas dignas de tiempo, de atención y de agua viva. Muéstreme esta semana quién está sediento de usted.